Ahora, ok. Ok, perfecto. Ya vamos a empezar. Ya se está grabando. Bueno, chicas, vamos a la página 20. Hoy vamos a estudiar la página 20 y la 21. Como les dije, las que se conectaron temprano, vamos a ver un poquito de la doctrina de lo que es la justificación, la redención y la propiciación. Esto es un poquito de teología. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil, sencillo. De todas formas, yo les voy a mandar varias predicaciones o cosas de apoyo que ustedes puedan seguir estudiando, porque sí es un poquito demorado aprenderse las tres doctrinas. Aún voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que las podamos entender. Hoy en día muchos cristianos no saben lo que significa la redención, la justificación y la propiciación, y tienen años. Yo también tardé mucho en aprenderme los tres conceptos de los que habla de todo el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, y es importante, es doctrina que aprender, es un poco de teología, pero es importante que lo sepamos como conocimiento general, y sobre todo porque eso nos va a ayudar a entender el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Cuando empezamos a leer la palabra de Dios, podemos entender. Cuando oramos también, ya oramos con esa certeza de saber lo que Él hizo. Cuando Satanás viene a nuestra mente a atacarla con culpa, ya sabemos también cómo rebatir todos esos dardos de fuego del enemigo, porque ya tenemos bien entendido en nuestra mente lo que es la justificación, la redención y la propiciación, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar leyendo la página 20, que dice: ¿por qué vino Jesús? Ok, ser cristiano no tiene que ver con lo que usted hace para Dios. Pilas con eso, ¿ok? Porque esa es la idiosincrasia que nos metió la iglesia en Roma, que ser cristiano o el cristianismo tiene que ver con lo que nosotros hacemos para Dios, ¿verdad? Las obras, que ya hemos estudiado que la salvación no es por obras, sino por gracia, ¿ok? Las obras las tenemos que mostrar después. Una vez que nos convertimos, entonces sí, tenemos que empezar a caminar en santidad y mostrar las obras, ¿verdad? De que somos verdaderos cristianos. Entonces, aquí dice que ser cristiano no tiene nada que ver con lo que usted hace para Dios, sino con lo que Dios hizo por usted, ¿ok? Siempre todo tiene que ver relacionado con lo que nuestro Dios, lleno de amor y de misericordia, hizo por nosotros, que ya lo aprendimos también en el estudio pasado, ¿se acuerdan? Mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros, ¿ok? Jesús pagó nuestra deuda, nos liberó del pecado y de la muerte, y nos reconcilió con Dios y con los demás. Jesús, de manera divina, interrumpió y cambió la historia. ¿Será que alguien más está entrando? No. Ok. Interrumpió y cambió la historia de la humanidad. En la cruz, nuestra culpa, la esclavitud del pecado y nuestra separación de Dios quedaron reconciliadas. Tomemos un momento para analizar más profundamente estas palabras, ¿ok? Y aquí es donde vamos a entrar en materia. Vamos a hablar primero de la culpa. Si se dan cuenta, aquí está resaltado en negrillas: culpa. Todo el mundo entiende palabras como culpa y deuda, ¿ok? Pero lo que muchos no se dan cuenta es que por asociación con Adán, nacimos en una posición nada favorable delante de Dios. Literalmente nacimos en la culpa y en la esclavitud. Pero Jesús pagó la deuda que él no tenía y que nosotros no podíamos pagar, para que la acusación por el pecado que había en nuestra contra fuera anulada. Mediante Jesús experimentamos el perdón y la limpieza. A esto se le llama propiciación. Ok. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de la propiciación, que está ligado con la justificación, y ahora se los voy a explicar. Ok, recuerden que cuando el ser humano, después de lo que sucedió en el jardín del Edén,
queda destituido de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que las mandé a estudiar Génesis 3 de todo lo que pasó en el jardín del Edén? A raíz del pecado de Adán y Eva, hubo destitución de la gloria de Dios, es decir, que el ser humano era enemigo de Dios, porque el Señor, Dios había dicho que la paga del pecado era la muerte. Por eso es que tenemos, el ser humano muere. Entonces, cuando hubo esa separación de Dios y el ser humano, obviamente ahí hubo en nosotros culpa. ¿Ustedes se acuerdan cuando Adán estaba en el jardín del Edén? Que Dios le pregunta que por qué tomó del fruto del árbol del fruto prohibido, y él le dice, la mujer que me diste como esposa me hizo que comiera. Inmediatamente pasó la culpa hacia ella, la culpó y pues originalmente realmente le está echando la culpa a Dios, porque Dios creó a Eva para que fuera ayuda idónea para él, o sea que en realidad estaba culpando tanto a Dios por la mujer que me diste, como a Eva por haberle dado del fruto cuando él tenía una voluntad y él fácilmente podía haber dicho no, ¿verdad? Siempre tendemos a culpar a la gente a nuestro alrededor y la Biblia también dice que el acusador de los hermanos es Satanás. Satanás también viene a meter culpa en nuestra mente cuando hacemos algo. A veces es nuestra propia concupiscencia, a veces es el enemigo que viene a traer culpa a nuestra mente y a nuestra vida. Pero la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo pagó en la cruz por esa culpa para que nosotros fuéramos justificados y para que hubiera propiciación. La palabra propiciación, cuando ustedes escuchan la palabra propiciación, y ahorita lo vamos a leer en la palabra, significa aplacar la ira de Dios, ¿ok? Al nosotros haber pecado en contra de Dios, o el ser humano haber pecado en contra de Dios, al desobedecerlo en el jardín del Edén, ¿ok? Ahí, obviamente, la ira de Dios se levantó contra el ser humano, pues porque obviamente estaba en desobediencia. Pero como Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor, Él ya tenía la solución a todo lo que iba a pasar. Recuerden que Dios es omnisciente, Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Dios sabía que Eva y Adán iban a pecar. Aún Él les dijera que no comieran de ese árbol, Él sabía porque Él conoce el futuro, ¿cierto? Entonces, sin embargo, ya Dios había en su plan maravilloso, ya tenía orquestado todo lo que iba a suceder en la cruz, lo que su hijo amado iba a pagar en la cruz. Entonces, sabiendo él que en su ley él había dicho que la paga del pecado era muerte, también él en su palabra nos muestra que la dádiva de Dios es Cristo Jesús. Hay un versículo que dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es Jesús, nuestro Señor, ¿ok? Sí, Dios estableció una ley, el ser humano la rompió, pero ya Él tenía un plan para nosotros, que era mandar a su Hijo en la cruz a morir por nuestros pecados, por todo lo que habíamos hecho nosotros, para justificarnos, para apaciguar su ira. También la palabra propiciación tiene que ver con aplacar la ira de Dios, pero también con lo que es favor. O sea, necesita ¿cómo se los puedo explicar? Propiciar. La palabra propiciación viene de la palabra propicio, como cuando uno dice el ambiente es propicio para tal cosa, el ambiente es favorable, ¿verdad? Propicio es como favorable. Entonces, propicio también viene de la palabra favor. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo? Tenemos el favor de Dios, ¿verdad? Para que por medio del sacrificio que Él hizo, aplacar la ira de Dios por el pecado que se había cometido, ¿ok? Y tener favor delante de Él.
Y todo eso el Señor lo hizo en la cruz. Ahora les voy a llevar a que leamos eso y les voy a explicar un poquito también lo que es la justificación. Vamos a, por eso dije que tuvieran sus Biblias ahí. Romanos, busquemos Romanos 3. Déjenme, lo busco aquí en mi teléfono. Vamos a Romanos 3, 24, 25 y 26. Romanos capítulo 3. Vamos a leer el versículo 24, 25 y 26. Ahí está toda la doctrina de la justificación, redención y de la propiciación en esos 3 versículos. Ahí lo vamos a encontrar. Ahorita se les va a abrir un poquito más el panorama. Yo les dije que esto era un poquito medio, pero difícil, pero ahí poco a poco van a ir captando todo el mensaje y eso también es con tiempo. Yo sé que entre más lo escuchen y más, yo les digo que a mí también se me hizo difícil aprenderlo, pero el Señor tuvo misericordia y ahorita con los ejemplos les va a quedar un poquito más claro. Okay. Romanos capítulo 3, vamos al versículo 24, vamos a leer el 25 y vamos a leer el 26, ¿ok? Yo tengo versión Reina Valera, no sé qué versión tengan ustedes. Voy a leer Reina Valera, creo que en nueva versión internacional debe ser un poquito más fácil de entender. Después eso se los voy a dejar de tarea, que la sigan leyendo y meditando para que comprendan bien. Ok, bueno, vamos a leer el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ¿por medio de qué? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ok? Volvemos a desmenuzar un poquito el 24 para ahora aprender lo que es justificados. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Para que no se les haga difícil lo que es la justificación, es lo más sencillo del mundo, se los voy a explicar. La palabra justificación viene de la raíz de ¿qué? De justo, ¿cierto? Justificación viene de ¿qué raíz? Justo. Entonces, eso es la justificación. Dios declara al pecador justo por medio del sacrificio que hizo Jesús, ¿ok? O sea, nosotros, al ser pecadores, lógicamente, somos injustos, pero por el solo hecho de lo que el Señor hizo en la cruz, por el sacrificio de Él nos declara a nosotros justos. Por eso es que cuando ustedes leen la palabra y leen, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ahí dice que no hay ningún justo desamparado, pero si todos somos pecadores y todos somos injustos, porque todos somos pecadores, ¿ok? ¿Por qué dice ahí, no he visto justo desamparado? Entonces, si yo no soy justo, uno dice, si yo no soy justo, porque ayer cometí una injusticia con mi hija, la puse a lavar los platos a la grande y le tocaba a la chiquita, entonces yo no soy justa, ¿verdad? O la semana antepasada hice algo en injusticia con alguien, con mi marido, con mi tía, con mi abuelita, con no sé quién. Entonces, ¿cómo dice aquí que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? Entonces, ¿Dios me va a desamparar a mí porque antier fui justo, antes de antier, y mañana voy a seguir siendo injusta, y pasado mañana, y en 3 meses, y en un año? Entonces, esta promesa no es para mí. Sí, esa promesa es para nosotros. ¿Por qué? Porque hoy estamos aprendiendo que el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz nos justificó delante de Dios Padre. Entonces, ahora en Cristo somos justas, somos justificados. ¿Y cómo somos justificados? Miren lo que dice aquí el 24, lo volvemos a leer. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa regalo inmerecido. O sea que porque a Dios le plació, porque Él quiso,
por su gracia, por su misericordia, por su favor, ¿verdad? Él nos justificó gratuitamente, solamente con el sacrificio que hizo Jesús. Entonces, cuando yo leo, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, y Satanás viene a traerme un dardo a la mente, diciéndome, ay, ¿cuál que Dios no te va a desamparar? Ya se te olvidó lo que hiciste ayer o antier, la injusticia que cometiste, o el año pasado, o el mes pasado. Ahí vengo a decirle, no, no, Satanás. Sí, yo pequé, pero yo me arrepentí, yo le pedí perdón al Señor y escrito está que fuimos justificados gratuitamente por la gracia de nuestro Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por mi fe en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por mí, yo ya fui justificada. Yo ya soy justa delante de Dios. Entonces nosotros hoy en día somos los justos de Dios, no por lo que hacemos, porque toda la vida vamos a ser injustos, ¿verdad? Entonces dices, ¿cómo esta promesa que viene en la palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, pudiera aplicar a mi vida si yo toda la vida voy a ser injusta, porque soy humana, voy a seguir pecando? Porque ya el sacrificio Jesús lo pagó en la cruz, ¿ok? Entonces, cuando escuchan el término justificación, ¿qué es la justificación? Ok, es Dios nos declara a nosotros, las pecadoras, o Dios declara al pecador justo a través del sacrificio que hizo nuestro amado Señor Jesucristo. O sea que Jesucristo nos dio la justificación delante de Dios, ¿ok? Vamos a leer el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Ahí vemos la palabra propiciación, que es lo que estamos aquí también en el estudio, que dice, a esto se le llama propiciación, ¿ok? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ya les había comentado hace rato que propiciación es aplacar la ira de Dios por medio del favor, ¿ok? Entonces, a través del sacrificio que nuestro amado Señor Jesucristo hizo en la cruz, también aplacó la ira de Dios y es por medio de Jesús que encontramos favor delante de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos delante de Dios a orar, ¿verdad? A interceder por otras personas, sabemos que tenemos su favor y su gracia, que la ira de Dios ya no va a venir sobre nosotros por el pecado que cometió Adán y Eva y que trajo maldición a toda la humanidad, porque ya eso ha sido, ya se puso como propiciación por lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. ¿Y cómo sabemos que ya hubo eso? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se logra la propiciación? Aquí lo dice. ¿Cómo se logra la propiciación? Por medio de la fe. Lo estamos leyendo en el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. O sea que como a quien Dios está Dios, la otra vez se los expliqué, estamos nosotros los seres humanos y en medio de nosotros está nuestro Señor Jesucristo, que es el puente entre Dios y el hombre, ¿ok? Que trae reconciliación, que trae justificación, que trae propiciación, ¿ok? Que trae salvación. El Señor Jesús está siempre, acuérdense, de mediador entre Dios y el hombre, ¿ok? Vamos a leer aquí lo que dice en el libro, en 2 de Corintios 5:21. Miren lo que dice. 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, escuchen esto, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ven? A él que fue limpio, sin mancha, un cordero sin mancha, sin pecado, santo. Él se hizo pecado al morir en la cruz para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. O sea que el Señor fue el que nos justificó, nos declara justos delante de Dios. Este versículo viene a avalar todo lo que les estoy explicando y viene a avalar también lo que estamos leyendo en Romanos 3, ¿ok?
Vamos a terminar de leer el 25. Vamos a volvernos a Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, ¿ok? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿ok? Ya el Señor todos nuestros pecados pasados se fueron, los borró con el sacrificio que Él hizo en la cruz, nos justificó, nos lavó delante de Dios, nos quitó la culpa delante de Dios. Ya no somos culpables de lo que hayamos hecho, de nuestras transgresiones, porque Él pagó por todas nuestras culpas, ¿ok? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ok? En este estudio bíblico habla en este estudio personal 2, de la propiciación, pero no lo relaciona con la justificación. Pero como yo sé que es importante que se hable también de la justificación, por eso lo quise ligar. Si quieren, apúntenlo allá abajito del versículo, lo que es justificación, porque si se dan cuenta, todo Romanos 3, 24, 25 y 26 mezcla la justificación con la propiciación, ¿ok? Entonces, se me hace eso algo bien importante de aprender. No sé por qué no lo menciona aquí. Muy seguramente más adelante va a hablar de la justificación este libro, por eso es que aquí no lo menciona, pero de una vez me pareció importante que lo aprendieran, sobre todo porque aquí en este versículo habla de la justificación junto con la propiciación, el que las llevé. Apunten ahí mismo en sus notas Romanos 3, 24, 25 y 26. O sea, pongan Romanos 3 del 24 al 26 para que cuando vuelvan a estudiar esto, hagan la relación de Romanos 3 con esto que estamos viendo aquí en el libro. ¿Ok? A ver, vamos a devolvernos otra vez, porque acuérdense que les dije, esto es doctrina, esto es teología, esto es difícil de aprender, de esto es un poquito pesado. Yo tardé muchos años para aprenderlo y todavía yo sé que mucha gente que le cuesta entender el concepto de justificación y de propiciación. A ver, ¿tienen alguna pregunta de esto? ¿Se entendió bien la justificación? Que fuimos llamados justos, todo lo que les expliqué, el versículo que les di, que cuando no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ok, entonces hoy entendemos que nosotros toda la vida vamos a ser injustos, ¿verdad? Pero que el Señor en su amor y en su misericordia en la cruz nos justificó delante de Dios, ¿ok? Por eso es que hoy somos justos. Ya entendimos, ya tenemos el entendimiento abierto hoy, ¿ok? Y la deuda, dice, pero Jesús pagó la deuda que él no tenía y que nosotros no podíamos pagar para que la acusación por el pecado que había en nuestra contra fuera anulada. O sea, ya hoy entendemos que eso que estaba en nuestra contra ha sido anulado. Cuando Satanás venga a ponernos pensamientos, ¿qué es lo que le vamos a contestar a Satanás? No, ya el Señor me ha hecho justa, no por mis obras, no por mis obras, porque es que ese es el problema más grande que tenemos, que creemos que por nuestras obras, y resulta que nosotros nunca vamos a ser perfectas, nunca. Entonces, no es por las obras que tenemos la justificación, porque pues nunca vamos a ser justificados por nuestras obras, porque somos imperfectas, pecadoras, toda la vida. Es por el sacrificio que el Señor hizo en la cruz que trajo justificación a nuestras vidas, ¿ok? Y Él también aplacó, como dice así, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿ok? Y aplacó la ira de Dios por medio de su favor. Cuando escuchen la palabra propiciación, ¿qué es? Es aplacar la ira de Dios, ¿ok? Por medio del favor. Entonces, Jesucristo fungió como propiciación. Simple y llanamente por yo tener fe
¿ok? En el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, ya con eso, Él está haciendo propicio el ambiente, favorable el ambiente entre yo y Dios, ¿ok? Ya no somos más enemigos, ¿ok? Vamos a leer lo que dice aquí en el estudio. Anote sus ideas acerca del concepto de la culpa. Ok, eso lo van a hacer de tarea, no lo contesten, ok, déjenlo así, porque yo les voy a mandar, les digo, más material para que todo esto quede más entendido. Y después van a contestar, hacer de tarea eso, referente a lo de la culpa, de todo lo que ya vimos. ¿Pregunta hasta aquí? ¿No? Ok, vamos a pasar ahora a otra palabrita aquí que dice que vamos a analizar estas tres palabritas o esas tres doctrinas. Vamos a aprender en lo que es la redención y para esto vamos a explicar lo que es la esclavitud, ¿ok? Bueno, vamos a leer. Esclavitud. Jesús derrotó el poder del pecado y la muerte en la cruz, nos liberó de las garras que tenía sobre nuestra vida y nos concedió la vida eterna en él. Mediante Jesús somos libres del pecado. A eso se le llama redención. Sencillo. ¿Qué es redención? Ser libres del pecado. Ok, déjenme explicarles. Nosotros éramos esclavos del pecado, ¿ok? Antes de conocer a Jesucristo. Ahora que lo conocemos al Señor, el Señor nos hizo libres, ¿ok? Nosotros éramos esclavos del pecado, de Satanás. A ver, déjenme les explico con este ejemplo sencillo. Imaginemos que estamos en la época de la esclavitud y que Magali tiene una esclava, ¿verdad? En la época de la esclavitud, ¿se acuerdan? En aquella época. Y yo vengo a donde Magali y le digo, yo te quiero comprar tu esclava porque necesito tener una esclava para que me limpie la casa, me barra, me haga el aseo, me cocine y todo. ¿Cuánto me das tu esclava? Y Magali, no, pues te la vendo ya ven que los esclavos en aquella época se vendían. ¿En cuánto me la vendes? No, pues en $1,000. Ok, le doy los $1,000, ¿verdad? Y entonces ya yo me traigo a esa esclava y esa esclava ¿es de Magali o es mía? Es mía, ¿verdad? Ok. Lo que yo hice con esa esclava, yo la redimí, ¿ok? Yo pagué el precio, los $1,000 que Magali me pidió para yo redimirla. Ya no le pertenece a Magali, ya si Magali le dice, a ver, ven tú esclava y limpia, barre, lávame la ropa, plánchamela, la esclava no tiene por qué hacerle nada a ella, porque ya ella fue redimida por quién, por mí, ya ahora ella me pertenece a quién, a mí, ¿ok? Así mismo pasó, ¿ok? Nuestro Señor Jesucristo nos redimió de la esclavitud del pecado, ¿ok? Acuérdense que el pecado ata, el pecado esclaviza a la persona. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres porque Él en la cruz del Calvario pagó con precio de sangre por nuestra redención, ¿ok? Él nos redimió de la esclavitud del diablo, de la esclavitud que tenemos, porque antes le servíamos a Satanás, ¿ok? Antes éramos esclavos del pecado, le servíamos al pecado y le servíamos a Satanás. Ahora le servimos a quién? Al Señor, ¿verdad? A Jesucristo, a nuestro Dios. Entonces, a ese acto se le llama redención. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos redimió en la cruz y nos dio libertad. Por eso es que ahora decimos, Jesucristo me hizo libre. Jesús me hizo libre. Por eso es cuando a veces alguien se pone muy religioso, así legalista con las cosas, de que no puedes hacer esto, no puedes ir a la iglesia tienes que ir a la iglesia con falda larga y no te puedes maquillar y no te puedes poner pantalón. Las mujeres no se pueden poner pantalón. Yo digo, oye, espérame un momento, pero si Jesucristo me hizo libre, ahora resulta que soy más esclava de la religiosidad. El Señor me hizo libre. Ahora, el Señor no me hizo libre para que yo haga lo que me dé mi regalada gana. ¿Ok? Eso no es la libertad.
La libertad no es ir y hacer lo que me place, eso es libertinaje. Porque entonces no voy a vestirme de falda larga ni de pantalones, pero me voy a vestir toda inmoral. No. ¿Qué es lo que dice la palabra? Nosotros tenemos que sujetarnos a lo que está escrito por Dios. El Señor nos hizo libres, no para que hagamos lo que nos dé nuestra regalada gana con nuestra vida, no, para que hagamos lo que es correcto delante de Dios. Para eso Dios nos dio libertad. Entonces, el cristiano lo confunde, ¿verdad? Ay, Cristo me hizo libre. Entonces, como Cristo me hizo libre, voy a pecar y pecar y pecar y pecar. No, el Señor nos hizo libres, claro, pagó con precio de sangre, porque éramos esclavos del pecado, y nos hizo libres, pero esa libertad no significa que vamos a estar peque y peque. No, porque vamos a cosechar consecuencias aquí en la tierra. No, y eso no agrada a Dios. Y entonces, ¿dónde está la santidad que debemos de estar buscando todos los días? No, la libertad es hacer lo que es correcto delante de Dios. Eso es ser libre. Entonces, nosotros ahora somos libres. ¿Qué hacemos? Lo correcto delante de Dios. ¿Y cómo sabemos qué es lo correcto delante de Dios? Ahí está la palabra, nuestro manual de vida. ¿Queremos saber qué es lo correcto? Hay que leer la palabra todos los días para saber qué es lo correcto delante de Dios, cómo actuar, cómo responder hacia situaciones que se nos presentan. ¿Ok? Vamos a leer aquí Romanos 6, 22 y 23. Ok, aquí en el librito que estamos abajito de esclavitud, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, ¿ok? Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, ¿ok? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿ok? Eso ya lo había explicado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es el haber mandado a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Aquí lo dice claramente en el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Hechos siervos de quién? De Dios. Ya no somos siervos de Satanás, ya no le servimos a Satanás, ya no le servimos al pecado, ya no somos siervos del pecado, ahora somos siervos de Dios, ¿ok? Tenéis por vuestro fruto la santificación, lo que les hablé hace rato también, ¿ok? Nosotros, no porque Jesús ya me dio libertad, ay, pues ahora sí voy a hacer lo que me da la regalada gana y voy a andar pequi, 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 pequi. No. Tenemos que mostrar el fruto. ¿Y cómo lo muestra ese fruto? A través de la santificación. Todos los días, nunca vamos a ser perfectas, chicas, pero todos los días tenemos que buscar la santidad. Todos los días tratar de ser mejores. Hoy ser mejor que ayer y mañana ser mejor que hoy. Y poco a poco ir dejando toda nuestra vida pasada, mundana, y el mismo Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra, a través de las predicaciones que escuchamos, a través de los estudios bíblicos discipulados, el mismo Espíritu Santo nos va a ir lavando y mostrando todo lo que estamos haciendo que no le agradan a Él. Todo lo que seguimos haciendo hoy en día que no le agrada y ahí poco a poco vamos a ir hasta que llega un momento en que uno mismo se sorprende. Yo misma me sorprendo a veces de mí misma. Mi mamá lo testificó el otro día cuando recién nos conectamos por primera vez, que dijo, estoy muy orgullosa de ti, que hasta me sacó las lágrimas, porque está orgullosa de mí, porque mi mamá es la mejor persona que pudiera testificar del cambio en mí, no por lo que yo soy, por lo que Cristo hizo en mí. Porque yo sin Él, nosotros sin el Señor, seguimos dándole vuelo a la hilacha, como dicen por ahí. Seguimos duro y duro y duro con el pecado. Sin embargo, mostramos el cambio, el fruto de la santificación con nuestras obras, con el día a día. No significa que soy perfecta, que mi mamá, ay, mi hija es perfecta. No, porque a mi mamá le ha tocado
experimentar todas las veces que le he tenido que pedir perdón a ella y a miles de personas cuando me equivoco. Ya no pecamos igual. Ya el Espíritu Santo que mora en nosotros nos muestra, nos indica, nos avisa, mira, lo que hiciste está mal, dañaste, ofendiste, heriste, como te vistes ya no está bien. Mira, yo antes me vestía con unas minifaldas que no dejaban nada a la imaginación, unos escotes. Poco a poco fui cambiando mi forma de vestir porque pude entender que esa no era, y sobre todo si iba a ir a la iglesia o a un lugar, oye, digo yo, han estado ahí orando para que X hermanos salgan de la pornografía, para que X hermanos salgan de infidelidad con sus parejas, y llego yo con unos escotes, y llego yo con unas minifaldas, y orando para echar fuera los demonios de lascivia, y echando fuera los demonios de perversión sexual, y no sé cuánto, y llego yo alborotada todo el demoniero. Entonces, cuando yo al principio yo no lo veía, ¿verdad? Pues estaba acostumbrada a vestirme así. Cuando empiezo a escuchar la palabra y la palabra me empieza a cambiar, a transformar, a lavar, digo yo ya no me voy a vestir así. Primero, porque al yo no amar a mi hermano, si yo sé que hay matrimonios en la iglesia, varones, santos, y quienes están lidiando con pecado, ¿cómo voy a ser yo todavía piedra de tropiezo si escrito está que cuidado hay de aquellos, dice el Señor, hay de aquellos que hagan caer a los bebecitos o a los pequeñitos, que mejor sería que tuvieran una piedra en el cuello, dice la palabra, se los estoy parafraseando, y tirarse al fondo del mar? Eso sería mejor comparado con la consecuencia que van a tener de parte de Dios, imagínense. Entonces, no, yo no voy a hacer eso. El segundo mandamiento, ¿cuál es? El amor al prójimo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, yo soy una mujer casada. A mí no me va a gustar que yo estoy con mi marido y que venga la otra señora también toda así floripondiosa como yo solía vestirme, a sentarse enfrente de mi marido y a mostrarle ahí todos sus atributos. No está bien, no es correcto. Entonces, yo dije, por amor a esa señora con ese señor, y ese señor con esa señora, mis hermanos en Cristo, yo no me puedo vestir de esta manera en que me he visto. Y cambié mi manera de vestirme, ¿ok? Cambié mi manera de hablar, muchas cosas. El Señor poco a poco, y el Señor poco a poco todos los días, ustedes se han dado cuenta en el tiempo que tienen caminando con el Señor, las cosas que Dios ha ido cambiando y transformando en su vida. Tiene que haber cambio, chicas. Nosotros no podemos estancarnos. Los cristianos todos los días tenemos que estar en constante cambio. Tenemos que renovar y renovar nuestra mente, como lo dice el apóstol Pablo, y es a través de escuchar la palabra, porque si no conocemos lo que agrada a Dios y la ley de Dios y lo que a Dios le place que hagamos, pues seguimos haciendo todas las cosas que hacíamos en el mundo que pensábamos que estaba bien, ¿verdad? Como por ejemplo yo, que vestirme así, con poquita ropa, pensaba que eso estaba bien, ¿verdad? Después pude entender y me puse en los zapatos también de los hermanos en la iglesia. Entonces, yo no voy a ir a la iglesia con un escote y con una minifalda o a un estudio bíblico. No. Empecé, como les digo, a cambiar mi forma de vestirme. Y bueno, así es con todo. Eso es un ejemplo de los 20,000 pecados que podamos estar lidiando, ¿verdad? Con el chisme también. Me di cuenta que ya no edificaba lo que yo decía. Entonces, ¿qué? Empecé a modificar mi forma de hablar. Empecé a modificar las conversaciones que tenía con la gente, porque eran conversaciones a veces que no edificaban, que más bien eran puro chisme o eran cosas que herían a la gente. Cambié también mi forma de hablar con las personas. Antes uno hería con la lengua todo el día. Ahora sigue uno hiriendo, pero a lo menos hiere uno una vez al día o una vez a la semana o una vez al mes, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí poco a poco, poco a poquito. Y así, chicas, eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el verdadero cristianismo, el cambio. Yo siempre enseño eso, el cambio, la transformación, y eso se tiene que ver en el día a día, en el día a día. Esa es la verdadera santificación, traer cambio a nuestras vidas. Entonces, les acabo de explicar lo que era la redención. ¿Quedó bien explicado lo que era la redención? Redimir
a una persona, que les puse el ejemplo de Magali, de que con su esclava yo la redimí. Bueno, eso fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos redimió de la esclavitud. Entonces, ya no somos esclavas del pecado. Entonces, si ya no somos esclavos del pecado, ¿por qué seguimos pecando? A ver, la pregunta de los 64,000. Pecadores. Sí. Siempre vamos a ser pecadores. Sí. Siempre vamos a ser pecadores. Perfecto, sí. Pero Él ya nos redimió del pecado. Ya no le servimos a Satanás. Ya no, ok. Les voy a decir porque la palabra del Señor también dice que Él nos ha dado un espíritu. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado 3 tipos de poderes: amor, poder y dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Que nosotros tenemos una voluntad, ¿ok? Que nosotros nos podemos dominar. Entonces, cuando el Espíritu Santo, me vuelvo al primer ejemplo que les di, me mostró todo lo que ya les dije de la vestimenta, yo pude haber dicho, no, ¿y a mí qué me importa? A mí me gusta vestirme así, y yo me he visto como me da mi regalada gana. Eso sería, Dios mío, Jesucristo me hizo libre, ¿verdad? Nosotros tenemos una voluntad, nosotros tenemos 2 caminos, el de la vida, de la muerte, maldición y bendición. 2 caminos nos ha dado el Señor. ¿Ok? Y Él nos ha dado dominio propio. Él no hizo robots. Él nos ha dado voluntad. Nosotros decidimos amar o no amar, ir o no ir, pecar o no pecar, hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. ¿Ok? Entonces, precisamente entonces por eso seguimos pecando. ¿Por qué? Porque lógicamente somos pecadores delante de Dios, pero se supone, lo que ya les expliqué, que debe de haber un cambio. El Señor nos está diciendo aquí, tenéis por vuestro fruto la santificación, ¿ok? Entonces, yo tengo que ejercer ese dominio propio que ya Dios me ha dado, ¿ok? Yo lo tengo que ejercer y yo tengo que decidir, yo decidí decir, no más me vuelvo a vestir así, o no más conversaciones de chisme con mis amigas o con mis compañeras o con mis vecinas, no más, porque eso es chisme, o no más palabras hirientes. Yo decido. Entonces, ustedes deciden, porque Dios les ha dado dominio propio, ¿ok? Ustedes deciden pecar o no pecar. Si yo hoy se me presenta una situación de pecar o no pecar, si yo decido pecar, ¿qué pasa? Yo soy hija de Dios. ¿Qué pasa si yo peco? Se supone que me debo de arrepentir, ¿ok? Que ya lo vimos la clase antepasada del arrepentimiento. Yo tengo que arrepentirme. ¿Se acuerdan que hasta les mandé una prédica espectacular de ese pastor español? Me encanta cómo predica ese pastor. Del arrepentimiento. Ok, yo me tengo que arrepentir, ¿verdad? De lo que hice. Tengo que ver y arrepentirme de verdad. Estudiamos que el arrepentimiento de corazón trae cambio, ¿verdad? De verdad, es verdad. Cuando es verdadero, hay un cambio. Entonces, yo me arrepiento de lo que haya hecho, como por ejemplo, cuando me vestía, vuelvo al mismo ejemplo de que me vestía así, con poca ropa, yo tomé la decisión, me arrepentí, le pedí perdón al Señor por haber seguido vistiéndome así por tanto tiempo, por fin la mente se me iluminó, gloria a Dios, pedir perdón y dejarlo de hacer, o de lo del chisme, o lo que sea, cualquier área del pecado, ¿ok? Nos arrepentimos, vamos a la presencia de Dios y le pedimos perdón por el pecado que cometimos, ¿ok? Y luego Satanás viene, ay, sí, a traernos culpa, condenación, porque él es el acusador de los hermanos, pero ya estudiamos acá también la justificación, ¿ok? Ay, sí, te haces la santurrona, o ay, sí, te haces la no sé cuánto, porque esos son todos los argumentos que él nos viene a atacar la mente, ¿ok? ¿Y qué es lo que le vamos a decir al diablo? No, ya el Señor Jesús pagó en la cruz. Yo ya me arrepentí, Satanás. Ya le pedí perdón al Señor. Yo cuando Satanás me trae culpa, yo se los he enseñado a ustedes. Creo que hasta le digo, gracias, Satanás.
Cuando me viene a traer culpa de algo, gracias por recordar, así, gracias. Gracias por recordarme lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Acabo de pecar en contra de Dios en cualquier cosa que me muestre, que me traiga culpa. Ahí mismo, de rodillas, le pido perdón al Señor. Me arrepiento de corazón. Le pido al Señor, ayúdame. Yo no quiero seguir haciendo esto, lo que sea. Y el Señor escucha el clamor de sus hijos. Y ya, yo no voy a estar porque eso es lo que pasa con muchos cristianos. Siguen con la culpa, siguen arrastrando la culpa, siguen esclavos del pecado. No han entendido que el Señor Jesucristo pagó en la cruz para hacernos justos. Entonces, no sé si, ay, no, cuando me porte bien voy a ir a la iglesia. Hay gente que me dice así, es que todavía, miren lo que me dice la gente cuando los invito a la iglesia, es que todavía no estoy como muy bien. Necesito como dejar ciertas cosas para poder ir a la iglesia. Y yo, ¿qué tienes que dejar para ir a la iglesia? Así, tal cual como estás, sucito, manchado, lleno de pecadito, así tal cual te quiere el Señor. Así. Es que imagínense, ellos están esperando estar limpios para poder ir a la iglesia. No, pues no van a ir nunca. Imagínense. No, así tal cual nos quiere el Señor. Así tal cual. Él pagó en la cruz por todo ese pecado, por toda esa suciedad. Él nos declaró justos delante de Dios. Él se hizo justicia por nosotros. Y él sirvió de propiciación también para aplacar la ira de Dios, para ser el medio de favor para llegar a Dios Padre. Así que eso, cuando vengan todos esos dardos de fuego, chicas, ya saben cómo con todo esto. Por eso es que les dije, es importante porque a veces es uno mismo atacándose a uno mismo, a ver, la misma concupiscencia, o a veces es la culpa, y a veces es el enemigo también, ¿ok? Bueno, lo último que dice en la página 20 es, anote sus ideas acerca del concepto de la esclavitud. Eso también lo van a hacer de tarea, ¿ok? Vamos a la página 21. ¿Tienen alguna, dijeron no, verdad? Ninguna duda acerca de lo de la esclavitud. ¿Quedó bien? Perfecto. Ahora, vamos a leer para aprender esto, la separación que se refiere a la reconciliación. Jesús quitó la separación que había entre nosotros y Dios y abrió un camino para que tengamos una relación directa con Él. Por medio de Cristo nos reunimos nuevamente con Dios. A esto se le llama reconciliación. Él es el que nos reconcilió, nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió con Dios Padre, como les expliqué la vez pasada y ahora, Dios está aquí, aquí está el ser humano y el Señor Jesús es el puente de reconciliación porque éramos enemigos de Dios, ¿ok? Miren, aquí lo vamos a leer en Romanos 5 del 10 al 11, vamos a leerlo. Porque si siendo enemigos, ven, ahí está, clarísimo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Qué lindo, ¿no? Miren, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que ya estamos reconciliadas con Él, ya tenemos a Cristo. Si cuando no teníamos a Cristo, el Señor nos reconcilió, Dios nos reconcilió a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Imagínense ahora estando reconciliados, con mayor razón podemos disfrutar de ese amor del Señor, ¿no? Seremos salvos por su vida, ¿ok? Somos salvos por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo dio, por la vida que Él dio por nosotros en la cruz, ¿ok? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, que nos gloriamos en nuestro Señor, estamos agradecidas, ¿ok? Por lo que Él hizo en la cruz, porque eso trajo reconciliación, porque éramos enemigos. Aquí lo dice la palabra. Hay una canción que me encanta, que a veces mi marido la canta cuando los domingos que nos congregamos en la iglesia por Zoom. No sé si la han escuchado, que
que dice, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Tú te debes de acordar, Gaby, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Mucha gente le escucha y dice, ¿cómo que Jesús, cómo que Dios es mi amigo? No entienden, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque éramos enemigos. Ahora somos amigos de Dios. Y Dios se lo dice a Abraham. A eso está, creo que está en Génesis, no me acuerdo en qué parte, donde le dijo que ahora serás llamado amigo de Dios, ¿ok? Por la fe de Abraham. Y nosotros por la fe en quién, porque en aquella época Abraham pues todavía no venía el Señor, ¿verdad? En aquella época, en el Viejo Testamento, por la fe de la gente en la venida de un Mesías y un Salvador, ya por solo por ese hecho de creer, de tener esa fe, de que iba a venir un Mesías, un Salvador, ya por eso eran salvos. En nuestro caso, pues ya el Señor vino, ¿verdad? A partir del Nuevo Testamento, ya. Entonces nosotros, por nuestra fe en quién? En Jesús, que para ya nosotros vino. Pero en el tiempo de Abraham, no, no había llegado todavía el Señor, era por fe, ¿ok? Solamente por fe. Entonces, aquí está, esa canción cuando la escuché por primera vez, también yo así como que, ¿cómo que? Y después cuando empecé a estudiar la palabra, dije yo, oh, ahora entiendo, claro, porque éramos enemigos de Dios. Ahora Dios se ha hecho amigo de nosotros. Y fuimos reconciliados, lógicamente, lo que estamos estudiando, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos trae salvación y vida eterna, como lo dice aquí Romanos 5, 10 al 11. ¿Alguna pregunta acerca de la reconciliación? Que antes estábamos separados de Dios, porque lo que nos separó fue el pecado, eso no lo mencioné, pero pues es lógicamente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que nos separó de Dios? El pecado, que pasó en Génesis 3. Yadira, ¿tú estabas ya con nosotros cuando las mandé a hacer la tarea de lo del Génesis, de leer Génesis 3? No. ¿No? Ah, bueno, esa te lo voy a poner de tarea entonces. Si quieres Sí, yo acá en el ya lo privado. tomé nota. Sí, porque eso fue, lo que pasa es que bueno, como llevamos como un orden con esto, entonces yo me acuerdo que tú las primeros veces no te estabas conectando, ¿verdad? Porque no te conocía, no nos Sí, conocíamos. esta es mi segunda clase. Sí, ajá. Entonces voy a buscar. Gaby, ¿tú tienes la tarea del primero y del segundo? Sí. La debes de tener apuntada, ¿verdad? Bueno, más Sí. tarde me la pasas. Le haces una así como le tomas una foto y me la pasas para yo pasársela a Yadira, porque es importante porque con eso ella se va, porque tú muy seguramente, Yadira, los vas a leer, ¿verdad? Los anteriores que te perdiste o ya los leíste, pero es importante la tarea siempre, acuérdense, eso refuerza todo lo que vemos aquí. El Señor siempre nos está ministrando a través de esto, el servicio también que tuvimos el último domingo, que fue ahora en el de noviembre, no, el de diciembre, perdón. Mi marido habló un poquito acerca de Dios hombre y yo me quedé como, wow, justo lo que habíamos estudiado un miércoles anterior, me quedé como, wow, cómo el Señor o sea, yo cuando, wow, me ministró porque estuvimos hablando de eso, de Jesucristo hombre, como hombre y Jesucristo Dios, ¿verdad? Y siempre el Señor nos está hablando a través y ministrando a través de esto, no nada más los discipulados, el estudio bíblico que ustedes hagan todos los días en su casa, a través de los predicadores, a través de la tarea que hacen, porque la tarea las lleva a escudriñar las escrituras, ¿verdad? O la tarea las lleva a veces cuando las mando a que escuchen ciertos sermones de pastores, eso las lleva también a escuchar la palabra y queda más mejor explicado todo lo que, y más profundo, el Señor entra más profundo ahí con todo lo que aprendemos. Así que bueno, Gaby, me pasas eso de tarea. Ok, más tarea, donde dice, anote sus ideas acerca del concepto de la separación, eso es tarea. La siguiente pregunta también, ¿qué piensa de la siguiente afirmación también? La siguiente pregunta también que dice, ¿qué palabra no entendió muy bien? ¿A quién pudiera? Esa también. Y esa pregunta, si quieren, me la pueden hacer a mí si es que no entendieron. ¿Ok? Ahora, vamos a leer lo último, el último párrafo. ¿Ok? Jesús no murió en la cruz para darnos comodidad y seguridad.
Uy, eso va a doler. Jesús no murió en la cruz para darnos comodidad y seguridad. Algunas personas presentan la salvación. Escuchen esto, chicas, porque hay muchas personas que predican esto, la prosperidad y que todo te va a ir bien y que quién sabe qué. ¿Ok? Escuchen bien esto. Algunas personas presentan la salvación como si fuera un plan de seguros o una red de seguridad. Es lamentable que a veces creamos que venir a Dios significa que todo va a estar bien, que la vida mejorará. En realidad, a veces empeora. A mí me empeoró. Apenas me convertí al Señor, me empeoró. Y al 99.9, por no decir 100, el 100, apenas conocemos al Señor y ahí es cuando ahí es cuando apenas empieza nuestro caminar, apenas en esta vida, ahí. Se pone todo peor en el matrimonio, con los hermanos en Cristo, con los hijos, con la familia, ahí es cuando se pone todo. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estábamos en un camino torcido, chicas, ¿ok? Y cuando venimos a Cristo, el Señor así, miren, nos lo endereza. Yo me acuerdo la primera vez que fui a un quiropráctico, estaba así, el quiropráctico, ¡fum!, me alineó y estuve como por una semana peor, con peor de dolor que como cuando fui. Y le hablé y me dice, lo que pasa es que estuviste años así y ya te habías acostumbrado a estar así y yo vengo y te... ¿Y duele? Claro que va a doler, porque ahora me tengo que acostumbrar a estar así, porque estuve por muchos años torcida. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor viene a enderezarnos las sendas, la vereda, nuestro caminar. Y al venir Él a enderezar todo, pues entonces todo se empieza a mover a nuestro alrededor y empieza a doler. ¿Ok? Así como el quiropráctico, empieza a doler. ¿Por qué? Porque tan solo cuando yo leí que yo me tenía que sujetar a mi marido, uy, me dolió. Cuando yo leí en la palabra, mujeres, sujétense a sus maridos, uy, esa perlita que me aventó el Señor, dije, esto va a doler. Y dolió muchísimo hasta que pude entender por fin lo que era la verdadera sujeción al marido. Pero dolió, claro que dolió. Y sobre todo cuando mi marido encima de todo abusó del poder que Dios le dio, porque como ya Dios le dio poder ahora, y ahora yo soy la que me tengo que sujetar a él confundió ese poder también en su humanidad. Y entonces así como que, sujétate a mí. Y yo así como, ¡ay, no! Entonces él, abusando del poder que le dieron, después él entendió también, obviamente, que Dios no le había dado autoridad para abusar de su poder y de la autoridad que Dios le había dado. Al contrario, a ellos es a los que les toca sufrir más, a los varones, más que ni a nosotros. Uno cree de mujer que, ay, que sujetarme a mi esposo, que no, que por qué, que eso es muy duro y que no, si a nosotros la tenemos facilita. Difícil ellos, que son los que están a la cabeza, los que tienen que tomar las decisiones en todo. Así que, eso duele, ¿ok? Por eso es lo que estamos leyendo aquí, que dice, es lamentable que a veces creamos que venir a Dios significa que todo va a estar bien, que la vida mejorará. En realidad, a veces empeora, por no decir siempre, yo creo, porque a mí me empeoró. Pero obviamente después, cuando uno encuentra ya el balance, el equilibrio y entiende, todo se vuelve otra vez a acomodar en su lugar y todo está maravilloso para la gloria de Dios. No se nos promete que todo va a estar bien. Miren, el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Apréndanse ese versículo de memoria, chicas. En el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis que yo he vencido al mundo. Jesucristo no dijo, ay, Yadira, en este mundo, mira, todo te va a ir de maravilla. Ay, Magali, mira, apenas pongas tus piececitos aquí en la tierra, todo va a ser de maravilla. Uy, no, y cuando me conozcas, mejor. No, en el mundo tendréis aflicción. Vivimos en un mundo caído. Aprendan esto. Vivimos en un mundo caído. La maldición, Génesis 3 otra vez, la maldición que entró al jardín del Edén, Adán y Eva, se extendió a la humanidad completa, a la tierra. Miren, a mí de verdad que me da un dolor ver que hasta los animalitos, cómo sufren, y, o sea, por el pecado del ser humano.
un animal se muere. Un animal sufre, atropellado. Un animal sufre atacado por otro animal que tiene de esos animales rapaces. Supongamos, no sé, un león se come a un conejo. Cuando el plan de Dios no era ese no era el plan de Dios. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo es posible que el pecado de uno, del ser humano, haya traído maldición hasta los pobres inocentes animalitos? Las plantas se mueren, ¿por qué? Por el pecado, por la maldición que cayó a la tierra. Porque hay enfermedad, porque hay guerras, porque hay cáncer, porque la gente se muere, porque hay un montón de fatalismos aquí en la tierra, fatalidades, cosas desastrosas, porque vivimos en un mundo caído. Y otra gente predicando la prosperidad, que Dios nos conoce a Jesús y te vas a hacer rico. Conoce a Jesús y vas a manejar un Porsche. Conoce a Jesús y vas a tener un mejor trabajo. No, yo no he visto cuando el Señor Jesucristo prometió eso. Ahora, yo no estoy diciendo que conocemos a Jesús y nos vamos a hacer pobres y el Señor nos va a hacer pobres. No, por supuesto que no, porque la pobreza no viene de Dios. La miseria no viene de Dios. La miseria y la pobreza viene de Satanás, que quiere ver al ser humano hundido en deudas, sin poder pagar su techo, comida, alimentos, con hambre, perseguido, en devastación. La pobreza no viene de Dios, obviamente, viene del enemigo, pero ya entendemos lo que este versículo que les estoy diciendo, cómo se aplica. Cuando el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, porque yo he vencido al mundo. Y si el Señor Jesús venció al mundo en la cruz, imagínense, chicas, si el Señor venció en la cruz al mundo entero, entonces, ¿de qué vamos a temer? Si el dueño de todo este mundo, el conquistador, el que venció al diablo, a la muerte, a la enfermedad, al coronavirus, a todo, Él mora en nosotros, habita en nosotros, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a estar amedrentadas? No, Él no nos promete una mejor vida llena de prosperidad. Él nos promete que Él va a estar con nosotros, que nos va a acompañar cuando pasemos hambre en este mundo ocasionado por Satanás, ¿verdad? O cuando pasemos tribulación en este mundo caído, una enfermedad. O cuando pasemos un problema financiero, ¿ok? Él nos promete que Él va a estar con nosotros, que nos va a acompañar en ese proceso difícil y que Él nos va a ayudar para que nos sostengamos. Y obviamente, a los que amamos a Dios, ese es otro versículo que se lo tienen que aprender de memoria, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Mi artritis esta, que la he tenido por 10 años, la tuve y ya no la tengo más en el nombre de Jesús. Yo sigo declarando que soy sana en el nombre de Jesús, aunque los exámenes médicos digan lo que les quiera dar su regalada gana, no me importa, yo soy sana y sigo declarando en fe que el Señor ya me sanó. Ahora me tengo que cuidar porque vivo en un mundo caído, ¿verdad? Me tengo que cuidar, o lógicamente. Y sé porque sé que Dios ha estado conmigo y va a seguir conmigo por cualquier achaque que me dé, dolencia o lo que sea, Él está conmigo. Él es el que me sostiene en todo este proceso. Y siempre hay un propósito con todo lo que estamos pasando. Dios siempre tiene propósito en cada situación que pasamos en nuestras vidas. Yo siempre les enseño, nosotros, los cristianos, no pasamos tribulaciones gratis. No, yo no lloro, mis lágrimas no son gratis. Cuando usted esté en una situación difícil, de llanto, de agonía, de desesperanza, de una situación difícil, y está en llanto, esas lágrimas tienen propósito. En la situación que usted está viviendo tiene un propósito. Ahora, usted tiene que buscar al Señor para que el Señor le revele cuál es el propósito de lo que usted está pasando. No que Dios le mandó ahí la maldición y que Dios lo está ahí como un Dios malo, perverso, ahí no. Vivimos en un mundo caído, gobernado por Satanás,
¿ok? En donde hay aflicción, ¿ok? Pero tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro amado Señor Jesucristo de nuestro lado, que es el que nos levanta, el que nos da fuerza, fortaleza, dirección, el que nos da revelación, el que nos abre el entendimiento para poder explicarnos por qué estoy pasando por todo esto. Y es como un rompecabezas que usted le va poniendo todas las, y al final entra la última piececita, perfecto queda. Y cuando ya usted pasa de la prueba o por la tribulación o por lo que esté sucediendo en su vida, puede usted entender perfectamente bien y ver el cuadro completo de todo lo que Dios hizo con eso. Esto de mi artritis ha sido una bendición. Yo nunca pensé que yo iba a decirle a una enfermedad que había sido una bendición en mi vida, pero ha sido una bendición porque resulta que esto es el resultado primero de algo que yo misma me ocasioné, ¿verdad? Por no haber cuidado mi cuerpo, mi templo, que es el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Haberlo maltratado. Por eso es que uno tiene que cuidar su cuerpo, ¿ok? Dios nos le llama al cuerpo el templo del Espíritu Santo, porque después estamos pagando las consecuencias, como yo, que tengo 10 años pagando las consecuencias de todas las malas decisiones que tomé cuando era joven, de andar cargando cajas pesadas, de haciéndome ver como la Superwoman, la Mujer Maravilla, la que yo no necesito que a mí nadie me venga a ayudar, yo sola puedo, y yo esto, y yo el otro, y yo aquello. Y que después con los años le pasa a uno la facturita, el cuerpo, ¿verdad? Entonces, pero resulta que como a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo esto ha sido una bendición porque con el dolor, el sufrimiento lo hace a uno más fuerte. El dolor, el sufrimiento lo hace a uno también más sensible a las cosas del espíritu. Porque cuando estoy miren, cuando más dolor paso, es cuando más busco a Dios. Pero es que así somos los seres humanos, desafortunadamente. Cuando todo está bien en su vida, así quietito, ay, no tuve tiempo de leer la Biblia. Ay, no pude conectarme, Gaby, porque quién sabe qué, quién sabe cuánto. Ay, no, no voy a ir a la iglesia este domingo porque todo está bien. Pero nada más andamos con el agua hasta el cuello aquí y ahí sí, oramos. Esta semana pasada que he estado súper mala, miren, me acuesto con música de salmos. Ya ves que lo puse en el chat, Gaby, de la iglesia. Me levanto, esa es mi medicina, los salmos, porque la palabra dice que mi palabra es medicina para los huesos. Y yo me puse a pensar, yo no puedo creer que yo tengo 10 años con esto y nunca me había dormido con la palabra en audio para que sea, o sea, hello. Claro, porque lo que pasa es que mis 10 años han sido de buenos días malos, días buenos, días malos, días... Dios ha hecho un proceso, obviamente ha trabajado en otras áreas en mí y sigue trabajando. Y así pasa con ustedes y va a pasar en todas las situaciones. Y, y bueno, desafortunadamente así es como nos acercamos más al Señor. Cuando tenemos dolor, cuando tenemos sufrimiento, nos hacemos más sensibles también con otras personas. Eso nos pone también a entender a otras personas por las situaciones que pasan. Somos más sensibles también a la voz de Dios cuando Él nos habla. Y todo es parte del propósito que Dios tiene. Así que por eso es que esto ha sido una bendición. Yo he cambiado mucho en mi forma de ser con mis hijas, con mi esposo, con mi familia en general, porque me he cambiado mi manera de pensar también en mi carrera profesional, en mi vida como mujer, porque he podido entender que lo más importante es la salud. Es la salud, porque esto me ha hecho ver, qué pena, ¿no? Que he tenido que pasar por esto para poder ver que lo más importante es la salud. Lo que pasa es que hasta que no perdemos la salud, es que no valoramos verdaderamente lo impreciable que es nuestra salud. Y así pasa con todo. Hasta que no pierda el marido, no se da uno cuenta de lo que el marido vale. Hasta que no pierde los hijos, hasta que no pierde el dinero porque fue gastalón, hasta que no pierde la casa, hasta que no pierde el carro, hasta que no pierde esto, hasta que no pierde la relación con la amiga, no se da cuenta de lo que verdaderamente vale en su vida.
Así somos los seres humanos, desafortunadamente. Pero en el Señor tenemos siempre esperanza. Siempre tenemos esperanza en el Señor. Él siempre está ahí para acompañarnos, para revelarnos, para mostrarnos, para guiarnos, para redarguirnos, porque lo único que Él desea y anhela es tener comunión con nosotros siempre, y así debe de ser. Sin dolor, debería estar yo escuchando los salmos todos los días en la noche. Sin dolor, deberíamos estar estudiando la palabra, conectándonos, sin tener que pasar situaciones difíciles, porque qué feo, ¿no? Que nada más buscamos al Señor cuando andamos en una situación difícil, ¿no? A las que son mamás, qué pena que sus hijos nada más las busquen cuando quieren algo de ustedes. Pero qué rico cuando las buscan cuando no necesitan absolutamente nada. Nada más quieren estar con ustedes ahí, apapachándose. No sé cómo digan en su país apapachar. Pero me entienden, ¿verdad? Sí. Sí. Qué rico, ¿no? Imagínense que mi hija venga y me busque nada más por plata, por pedirme dinero, por pedirme un favor, por pedirme que le limpie el cuarto, por pedirme que le lave su blusa, y que, oye, mi mamá, ay, no, no tengo tiempo. Ay, no, no tengo tiempo. Qué feo, ¿no? Entonces, eso el Señor en todo el caminar descubrimos todas estas cosas y empezamos a buscarlo más, no solamente cuando tenemos dolor y sufrimiento. Entonces, Él empieza pues a hacer una operación en nosotros en todo. Por eso es que digo que esto ha sido una bendición en mi vida, porque uno decide cómo tomar las cosas, y nosotros, basados en lo que la palabra dice, porque una persona sin Cristo se amarga, se pone con amargura, que se empieza a quejar, quejumbrosa, ay, esto, ya. La gente que pasa por muchos años sufriendo un dolor, se ponen amargados con los años, la gente que no tiene a Cristo, pero cuando nosotros tenemos al Señor, el Señor es el que nos da consuelo, esperanza, el que nos acompaña, el que está ahí con nosotros, el que nos levanta. Así que esa tiene que ser nuestra actitud con Él, siempre, en todo tiempo y en todo momento. Ok, ¿en dónde me quedé? En realidad a veces empeora, ahí me quedé. No se nos promete que todo va a estar bien, se nos promete su presencia. Exactamente eso es lo que la palabra nos promete, lo que Dios nos promete, que Él va a estar ahí. Pero no os preocupéis que yo he vencido al mundo. Confiad, nos dice. Déjenme, me lo recuerdo bien, apréndeselo de memoria, búsquenlo, chicas. En el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis. Confiad, en el mundo tendréis aflicción. Se me empelotó todo. En el mundo tendréis aflicción. Déjenme lo busco. Confiad porque yo he vencido al mundo, dice. Déjenme lo busco más bien. En el mundo. Ok, es Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Que se los estaba parafraseando. En el mundo, ¿sí saben lo que significa parafrasear? Parafrasear significa decir un versículo con sus propias palabras. Por ejemplo, cuando no te lo sabes así tal cual como es y nada más lo estás así como tratando de decir, a eso se le dice parafrasear, ¿ok? Eso es también algo importante que aprender. Yo les estaba parafraseando, ahorita sí se los estoy leyendo aquí tal cual es un versículo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué nos dice el Señor? Confiad, que confiemos, que tengamos fe, que tengamos confianza en Él. Yo he vencido al mundo. Apréndanselo, chicas. ¿En Juan qué? 16:33. Si se quieren aprender la partecita de arriba que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si quieren, si no, la parte, todo, pues todo está espectacular, hermoso, ¿verdad? Porque pues ahí nos está diciendo el motivo, ¿no? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el propósito de darnos Él esa palabra para que tengamos paz, ¿ok? Bueno, entonces, Él no nos promete mantenernos seguros, más bien nos invita a participar en una historia peligrosa para anunciar la esperanza en medio de un mundo muy inseguro. ¿Ok? Él es nuestra paz, nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestro ayudador, nuestro fuerte auxilio. Ok, vamos a leer lo último. Jesús no murió para darnos la seguridad, sino para que proclamemos la esperanza a un mundo
inseguro, ¿ok? Lleno de pecado, de todo lo que ya hemos hablado, tribulación, de todo. Un mundo caído. ¿Cómo eso pudiera afectar la manera en que usted ve la vida? Esa sí quisiera que la contestáramos, esa no la voy a dejar de tarea. Y ya con eso vamos a cerrar. A ver, si Jesús no murió para darnos la seguridad, sino para que proclamemos la esperanza en un mundo inseguro, ¿cómo eso pudiera afectar la manera en que usted ve la vida? ¿Les cambió su manera de pensar? ¿Pensaban en la prosperidad también? ¿Pensaban en Jesucristo se va a llevar todos mis problemas? Así, con una varita mágica, rapidito, ping, ping. A ver, ¿quién quiere contestar? Una que conteste. Magali, ¿no? No, porque no entiendo muy bien. O sea, dice, Jesús no murió para darnos la seguridad, sino para que proclamemos la esperanza en un mundo inseguro. Sí, sí. Ajá. Lo que les expliqué, que él no murió para darnos la seguridad de que todo va a ser vivir en Disneylandia, vivir en Disney, ahí en Orlando, tú que vives en Orlando, en vivir en los parques de Magic Kingdom, así maravilloso y espectacular. No, el Señor no murió en la cruz para que nosotros tuviéramos seguridad que estamos en un Alicia en el País de las Maravillas o algo así. No, Él murió en la cruz para darnos esperanza a nosotros y para que nosotros proclamemos, que es lo que estoy haciendo ahorita con ustedes. Yo les estoy proclamando esperanza en un mundo caído. Les estoy testificando de lo de que me pasa a mí misma, que yo estoy enseñando la palabra. Imagínense. Entonces dice, ay, 15 años de ser cristiana y 10 con este problema de artritis, Dios mío, que me da un achaque, que no me da, que me pongo mal, que me pongo bien, que esto, que el otro, que voy al médico, que voy al hospital, que quién sabe cuánto. Pues sí, pero es que resulta que vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Entonces, y aún así con todo esto, yo les estoy dando a ustedes esperanza, ¿verdad? Porque eso es lo que es precisamente lo que el Señor vino a hacer, ¿ok? A proclamar un mensaje de esperanza. No es que te va a ir espectacular porque vives en un mundo caído, ¿verdad? Pero yo voy a estar contigo. Por eso les mandé a que se aprendieran este versículo, ¿verdad? Confiad, confiad, yo he vencido al mundo, yo tengo propósito con todo eso que te está pasando, te voy a acompañar en ese momento difícil, yo voy a estar contigo en medio de todas las circunstancias que se te presenten en ese mundo caído, horroroso, lleno de enfermedad, lleno de lágrimas, lleno de sufrimiento, porque eso es lo que es este mundo. Este mundo está lleno de lágrimas, sufrimiento, enfermedad, muerte, un montón de cosas desastrosas porque es un mundo caído, gobernado por Satanás. Guerras y un montón de cosas espantosas, pero Él nos da la esperanza de que Él está con nosotros y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Lo dice otro versículo, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ahora puede ser también, perdón que te interrumpe, tal vez puede ser también que todo nos pasen todas estas adversidades para poder nosotros dar fe de nuestro cambio cuando estamos con Dios. Sí, sí, claro, por supuesto, totalmente, totalmente. Obviamente que eso es para dar fe de lo que está pasando, que es exactamente lo que yo estoy haciendo, compartiéndoles también lo de mi situación de lo de la artritis. Claro, y testificamos también. Testificar, exacto, esa es la palabra, para poder testificar de que, sí, exacto, todos tenemos problemas de algo y poder contarlo, testificarlo y decir que sí, o sea, que prácticamente pasamos esa etapa de dolor, de sufrimiento, pero la pasamos. Exactamente, porque Él está con nosotros, porque Él es el que nos sostiene. Él es nuestra roca fuerte, nuestro estandarte, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro fuerte auxilio, Él es el que está ahí y Él es el que nos ayuda, ¿verdad? A salir de esa situación. Y siempre esa situación, como les expliqué, tiene propósito.
esa situación siempre es para algo bueno. Y ahí aplicamos el otro versículo que les dije que se aprendieran. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todas, incluyendo el dolor que tengo aquí. Esto que tengo aquí, el dolor, me ayuda para bien. Eso es lo que yo creo y esa es mi fe. De que esto me va a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque está escrito, porque salió de la boca de Dios, de que a los que lo amamos, todo nos ayuda a bien. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad en todas las circunstancias de nuestra vida. El otro día mi mamá fue Sí. ¿qué fue, mami? Que no te quisieron atender, ¿qué fue? Que te dije también que estuvimos hablando, que te hablé un poquito de eso. Con el dentista. Con el dentista, sí, le quedaron mal. Mi mamá llegó súper temprano y todo. Entonces mi mamá estaba pues furiosa. ¿Quién no se va a enfurecer? Por supuesto, pues si somos humanos, no somos de plástico. Y si tú hiciste una cita, te levantaste temprano, te arreglaste, te maquillaste, te vestiste, llegaste a tiempo, resulta que no era esta hora, la muchacha se había equivocado y ahora se tiene que irse y volver a regresar a yo no sé qué, no sé cuánto. Entonces, mi mamá se puso de mal humor porque lógicamente pues no es de plástico. Y yo justo me llamó cuando venía de regreso y ya yo hablé con ella y le dije, mira, mami, gloria a Dios. ¿Tú oraste? Sí, ok. Si tú oraste, gloria a Dios que te la cancelaron. Gloria a Dios que te cancelaron la cita. De algo el Señor te estaba guardando. Creo que una máquina no la tenían de lo del tratamiento que le iban a hacer. A lo mejor esa máquina te iba a dejar el diente feo, malo, roto, qué sé yo, una infección. A lo mejor la señora que se iba a sentar al lado de ti ahí en la sala de espera tenía COVID. Y el Señor te estaba guardando, por eso tu cita estuvo mal y te tuviste que ir y ya cuando llegó la señora del COVID, mi mamá, ¡ay no! Le dije, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La cita equivocada nos ayuda a bien. Por algo. Sí. Por algo. Yo, por ejemplo, en mi caso, antes, renegaba, pero ahora, en cambio, ahora lo veo como un aprendizaje. A ver, Dios mío, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué lección me quieres dar en esto que me está pasando? Entonces, claro, ahora lo analizo más. Cada situación que me pasa, ya la veo como un aprendizaje. Así es. Entonces, me ha servido muchísimo, muchísimo para todo. Para todas las áreas de mi vida. Sí, gloria a Dios. Así que, y así uno a veces no entiende y lo repite el versículo, lo que amamos a Dios, todas las cosas, no sé, pero cuando estamos en el momento, claro, porque somos humanos, ¿verdad? Como el reflejo humano de uno siempre es como echar las chispas, ¿no? Yo también las echo, o sea, yo sería una mentirosa si yo les dijera, ay, no, yo ando ahí como la Madre Teresa de Calcuta, no, claro que echo chispas, pero ahí inmediatamente el Espíritu Santo, las chispas me duran 5 segundos y ahí me tengo que tranquilizar, calmar, a los que amamos a Dios, me aplico la palabra. Entonces, por algo no está saliendo así, por algo no, y eso va a ser por toda la vida, porque como nuestra concupiscencia sigue estando ahí, seguimos siendo pecadores. Por eso yo les digo, tú tienes derecho a llorar 5 minutos. Tú tienes derecho a enojarte 5 minutos. Siempre les digo, sus 5 minutos de luto, sus 5 minutos de llorar, sus 5 minutos de hacer su berrinche, su pataleta, su no sé cuánto, y luego ya agarra sus 5 minutos, se lo lleva el Señor y ya, se tranquiliza y el Señor ya le empieza a mostrar su palabra, uno se empieza a aplicar la palabra, ya uno, si estaba uno triste, porque también pasa con la tristeza y con la depresión, ahí uno se hunde en la tristeza y en la depresión, no, yo tengo derecho a mis 5 minutitos y ya. ¿Qué hizo el rey David cuando proclamó ayuno, cuando el hijo estaba enfermo? Se puso en ayuno, le clamó y le clamó y le clamó al Señor para que le perdonara la vida al hijo, para que se sanara. Y el hijo se murió. El Señor se lo llevó a su presencia, se murió. No fue voluntad de Dios que ese niño se sanara, se murió. ¿Y qué hizo el rey David? Levantó su ayuno, se rasgó las vestiduras, adoró al Señor. Fue lo primero que hizo. Espérenme, que es mi marido. A la presencia del Señor, se lavó la cara, se vistió con su traje mejor de real y fue a la presencia del Señor a adorar. Claro, porque ya, él había estado orando para que le salga. Ok, ya, tan. Entonces, nosotros tenemos que pasar nuestras cosas, nuestro luto, nuestras tristezas cuando tenemos pérdidas. Tenemos que pasar nuestros 5 minutos de luto, nuestros 5 minutos de tristeza, nuestros 5 minutos de llorar, nuestros 5 minutos de rabia, de desesperación. Pues si no somos de plástico.
Pero ya, 5 minutitos y levantarse y ir a la presencia del Señor, y el Señor viene a obrar en uno de manera maravillosa, espectacular, porque Él ve el corazón de uno, que uno es humano. Dios conoce nuestra humanidad. Qué mejor que Él nos creó, Él sabe verdaderamente de lo que estamos hechos, y Él nos entiende. Lo malo no es llorar y pasarla, enojarte, que fuiste de mecha corta y hoy explotaste, ¿verdad? No, pase sus 5 minutos, pero no se queden en ese estado, no se queden enojadas. Por eso la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no baje el sol, o sea, que no se haga de noche y las pille enojadas. O sea, en pocas palabras, no nos podemos ir a dormir enojadas. Yo me puedo enojar con mi marido y tener una diferencia, que él quiere pintar roja la casa y yo la quiero pintar verde, y nos agarramos de las mechas y nos enojamos y nos decimos y no sé cuánto, y guerra de poderes por el color de la casa. Pero yo me tengo que reconciliar con él antes de que el sol baje. Y yo me acuerdo cuando era impía, que no conocía al Señor, millones de, por no decir todas las noches, me dormía enojada con él, así. Y él también. Ya no, porque ya aprendimos, ¿verdad? Que la palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Miren, no pasan ni 10 minutos que tenemos una diferencia, un pleito, lo que sea, cuando ya el Espíritu Santo me muestra a mí o se lo muestra a él. Y ahí viene uno, me perdonas, mi amor, porque el Espíritu Santo le muestra a uno. Ya uno no peca igual, uno ya no peca igual, ¿verdad? Que el Espíritu Santo hace su trabajo espectacular y maravilloso en uno. Y uno es el que toma la decisión, ¿verdad? Escucharle a la voz del Espíritu Santo o bloquearla. Entonces, uno tiene que echar a andar ese dominio propio que el Señor nos ha dado para siempre escoger la decisión correcta, ¿verdad? La que agrada al Señor. ¿Ok? Bueno, chicas, van a tener de tarea, hasta ahí nos vamos a quedar, ya acabamos este capítulo, la obsesión. Espero que haya quedado bien, pues no bien claro, pero más o menos más claro lo que es la justificación, la redención y la propiciación, y la reconciliación. Pero como les dije, les voy a ir mandando más material ahí en el chat para que el Señor siga afirmando todo esto. Y de tarea tienen darle respuesta a esas preguntas que les dije, más leer o estudiar o escuchar el material que yo les voy a mandar. Y les iba a decir que ya no nos vamos a reunir hasta enero, porque ya la próxima semana ya empiezan las fiestas de diciembre. Sé que personas van a salir de vacaciones, van a viajar, y va a ser como difícil que nos podamos reunir todas. Así que ya oficialmente de vacaciones de diciembre, y a partir de enero yo voy a chequear el calendario, esténse pendientes ahí del chat. Yo les diría a partir de qué miércoles de enero pudiéramos arrancar otra vez. Les voy a tratar de dejar suficiente tarea para que en estas 3 semanas que quedan o 2 semanas y media tengan suficiente para seguir escudriñando, sobre todo de eso que vimos, de lo que es la justificación, la redención, la reconciliación y la propiciación. Sé que eso es pura doctrina, como les dije, teología, pero que es importante que como cristianos lo sepamos. Y eso yo sé que va a edificar sus vidas, y van a entender, va a hacer como sentido muchas cosas, como les dije al principio, de lo que leen en la palabra, y van a poder entender, van a poder despachar al diablo cada que quiera venir a aterrizar en su mente, cuando están orando, cuando hacen algo mal. Simple y sencillamente, yo cuando entendí todo eso, eso me ayudó un montón en mi vida personal, porque ya mi mente había comprendido bien todo el plan precioso de salvación que el Señor había hecho con nosotros en la cruz, por nosotros en la cruz. Y eso pues lógicamente me ha dado conocimiento, y el conocimiento es poder también, y la palabra lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Muchas veces, y no está hablando de los impíos, está diciendo mi pueblo. Cuando Dios dice mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿de quién está hablando? De nosotros, sus hijos, ¿verdad? Entonces dice que perecemos
por falta de conocimiento. ¿Cómo adquirimos conocimiento? A través de lo que estamos haciendo ahorita, discipulado, estudio de la palabra, ¿ok? Entonces, el conocimiento es poder y él nos ayuda a tener, a ganar todas las batallas y tener victorias en el nombre de Jesús cada que se nos presentan situaciones en el día a día, ¿ok? Así que, bueno, vamos a orar y ya terminamos, ¿ok? Gracias, Señor, te damos por este discipulado, por este estudio que tuvimos, Señor, de tu palabra. Te pido, Padre, que tu palabra, Señor, haga rema en nuestros corazones, que sea como espada de doble filo, que penetre, Señor, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, hasta los tuétanos, Señor, para que podamos discernir, mi Dios, en el espíritu todo lo que tú, Señor, nos quieres cambiar, transformar. Que tu palabra sea reveladora, Señor, que podamos, mi Dios, utilizarla en cada momento, mi Dios, que tengamos necesidad de ella. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú nos has enseñado en este día. Gracias, Padre, por ese sacrificio de tu Hijo amado. Gracias, Jesús. Gracias, mi amado Señor Jesucristo, por ese sacrificio precioso que hiciste en la cruz, que nos trajo redención, que nos justificó, Padre, que nos trajo reconciliación con el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Gracias porque tú has sido, mi amado Jesús, el puente entre nosotros y Dios Padre. Gracias, Señor, porque en ti encontramos, Señor, descanso, alivio, salvación, vida eterna, porque tú, Señor, eres nuestra fuente de agua viva. Gracias, gracias, Señor Jesús. No tenemos cómo agradecerte, mi amado. Gracias por ese sacrificio hermoso, precioso, bello que hiciste en la cruz, Señor. Gracias, mi Dios. Te pido, Señor, que bendigas la vida de estas mujeres maravillosas, Señor, con las que me reúno cada otro miércoles, Padre, y que seas tú, mi Dios, llenándolas de tu amor, de tu misericordia, Padre, para poderlo dar a otras personas. Llénalas de tu palabra, Señor, dales sed, Padre, por seguir escudriñando tus palabras, que no se queden solamente con este estudio, mi Dios, sino que tengan esa sed de buscar de ti a través de estudios bíblicos, a través de sermones, a través de todas las cosas, herramientas que nos traes, a través de las redes sociales, Señor, de videos, de estudios, Señor, de devocionales, mi Dios, para que ellas puedan seguir creciendo en tus manos, Señor, y puedan dar fruto y fruto que permanezca a su debido tiempo, Señor, para que en sus casas y a todo su alrededor, en su entorno, Señor, puedan conocer a ese Dios al que ellas aman, Padre, al que ellas siguen, Señor, al que ellas honran, mi Dios. Te damos las gracias, Señor, en esta noche, que podamos dormir en paz, Señor, y descansar, Señor, en ti, Padre. Te bendecimos, te amamos, te glorificamos, mi Dios, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder por los siglos de los siglos. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, chicas, no sé cómo voy a apagar el video, Gaby, dime. ¿Cómo hago? A ver, pongo aquí donde dice Stop Recording, ¿verdad? Y luego, ¿dónde me va a mandar? No, cuando tú cierras, él automáticamente, él ya te empieza a grabar del 0%, el 1%, el 2% y así hasta el 100, se empieza a bajar. Y él te va a aparecer una carpeta. Cuando ya se termina todos los porcientos, te va a aparecer una carpeta. Pero le doy entonces donde dice End. Aquí sí, que ya dice End. Cuando tú automáticamente cierras, él empieza ¿Pero a qué te refieres con cierras? ¿A qué le hago clic cuando dan cerrar? Cuando ya cancelas el Zoom, cuando ya no cierras, te despides. Pero yo sí, la vez pasada le hundía la X de acá arriba, pero ahorita me estoy dando cuenta que aquí abajo dice end, así END, como final. Ahí le hago clic. ¿Dónde le haces tu clic cuando tú cierras? Yo no hago nada. Cuando Jorge cierra, automáticamente él se empieza a grabar solo. Señor, te lo suplico que se grabe para podérselo mandar a tu mamá y a tu hermano. Y a Adri también. Bueno, sí. Voy a ponerle en y esperemos en el Señor que se pueda grabar. Sí, bueno, pues les mando un beso, gracias, abrazo, bendiciones y esténse pendientes en el chat, ¿ok? La tarea no olviden hacerla, ¿ok? Ok, besitos, gracias. Bye. Chao, ahí les pongo la tarea que faltó, ¿ok? Bye. Bye.
Bye. Chao. End meeting for all, dice. Okay.